Muy bien, pues las cartas de Pablo a los Corintios nos están dejando ver muchas de las características de un buen discípulo de Jesucristo, muchas que podemos imitar, ¿no? Hemos estado viendo ya varias predicaciones acerca de esto. Y bueno, el caso es que en la iglesia de Corinto, unos supuestos maestros que ellos mismos se llamaban a sí mismos como, se denominaban como superapóstoles, como que estaban por encima de un apóstol normal y corriente. Se enteran de que Pablo se va de Corinto y dice, bueno, pues ahora la nuestra, ahora es cuando podemos entrar en la iglesia de Corinto. Y entran con el objetivo de desacreditar la autoridad de Pablo. Eso es lo que Pablo va contando en toda la carta de Segunda de Corintios. ¿Y para qué lo hacen? Pues lo hacen para que los creyentes de Corinto, que eran unos creyentes todavía débiles en la fe, pues como se han convertido en una cultura que viene de un contexto griego también, pues quieren que le sigan a ellos en vez de a Pablo y a su enseñanza. Y Pablo pues se tiene que defender de los ataques de esos falsos maestros contra él y contra su ministerio. Y de esa defensa pues hemos visto siempre un contraste de unos con otros y hemos ido aprendiendo muchas cosas, ¿no? Hemos visto la hipocresía de sus enemigos y hemos visto un Pablo con un corazón enamorado de verdad del Señor Jesús, ¿no? Y como digo, hay muchas características que tenemos que evitar de estos falsos maestros y otras a imitar del apóstol Pablo. Pablo en su madurez espiritual es capaz de ver con claridad las intenciones con las que vienen estos falsos maestros a la iglesia y por eso empieza el capítulo 10 de Segunda de Corintios, pues dándole una oportunidad a estos supuestos maestros para que se arrepientan, ¿no? Y ahí se deja de ver a un Pablo que es compasivo, ¿no? A la vez que valiente. Y bueno, pues cambiamos el micro. Gracias, Pedro. Y ahí vemos eso, un Pablo que es compasivo, porque dice, a pesar de que sé cómo soy, pues voy a dar una oportunidad para arrepentiros, ¿no? De volveros de verdad al camino del Señor. Y les lanza esa advertencia que será valiente en confrontarlos, ¿no? No se va a chantar. Estos falsos maestros con su razonamiento humano pues están muy alejados del verdadero fundamento bíblico, ¿no? ¿Qué usan? Usan la retórica, la persuasión, el lenguaje, el conocimiento exclusivo. Todas esas eran armas de la antigua Grecia, ¿no? Y eso era lo que usaban para atraer a estos corintios, ¿no? Que eran un poquito débiles en la fe. Y eso es lo que Pablo llama fortaleza en el versículo 5, ¿no? Algo fuerte, alto, que es difícil de derribar, ¿no? Esa es la idea que quiere transmitir Pablo. Y eso choca con la verdad del Evangelio. Y de ahí que estamos hablando últimamente de hablar la verdad, ¿no? Tenemos que hablar la verdad. Y como sabéis, bueno, esta es la segunda parte de una predicación que habla un poquito de nuestro lenguaje, ¿no? De acerca de hablar la verdad. Nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestra boca deben decir lo que es verdad, lo que edifica, lo que es bueno, ¿no? Santiago, ¿qué dijo? Dice, quien sea capaz de dominar su lengua y hablar únicamente cosas buenas y edificantes, sin herir ni destruir, ese es un varón perfecto. En otras palabras, lo que dijo Santiago, ¿no? Así que Santiago dice, poned los pies en el suelo, que aquí somos todos de carne y hueso, y con nuestras palabras siempre vamos a poder hacer dos cosas, o bien vamos a destruir o bien vamos a edificar. Seguro que en algún momento vamos a destruir, porque a todos nos ha pasado alguna vez que hemos metido la pata hablando y hemos hecho mal, ¿no? Así que tenemos que trabajar y dedicarnos en saber hacer justamente lo contrario, en lo que Pablo habla aquí en 2 de Corintios 10 como edificar, ¿no? Un buen discípulo de Jesucristo es aquel que edifica. Con su lenguaje también podemos, con nuestro lenguaje también podemos edificar, ¿no? Pero a la vez tenemos que ser sensibles en
en no ser destructivos. Es decir, qué cosas podemos decir que hieren y destruyen y qué cosas podemos decir que edifican y que hacen bien. Así que en la última predicación hablamos de dos formas prácticas de ser edificantes, con una base importante. Y a mí se me ocurrió hacer como una especie de edificio, ¿no? Como si fuera esto una base, otra base y 4 columnas, para hablar palabras que edifican. Y estuvimos viendo palabras sinceras, palabras atentas, ¿no? Esa fue un poco la última predicación. Nuestras palabras deben ser atentas y sinceras. Deben ser sinceras porque hemos dicho que tenemos que hablar siempre la verdad, con la forma y de hacerlo de forma oportuna, con el propósito siempre de edificar. Así que tenemos que ser sensibles a cuando hacemos lo contrario y no caer en la tentación de pronunciar mentiras, porque la mentira estuvimos viendo que puede venir disfrazada de muchas formas. Cuando ocultamos una parte de la verdad estamos mintiendo, si tenemos un propósito en eso. Cuando estamos exagerando con un propósito estamos mintiendo. Cuando estamos aparentando estamos mintiendo. Cuando estamos adulando estamos mintiendo también. Así que cuando practicamos estas cosas, eso va en detrimento de nuestras relaciones, tanto en casa, en el trabajo, como en la iglesia, en todos los sitios donde practiquemos, ¿no? Así que si somos sensibles a la voz del Espíritu y nos damos cuenta de algunas de estas formas de mentira, esa es un poquito también mi intención, de que abramos los ojos, de que seamos sensibles a esas formas de mentira. Entonces vamos a estar en las condiciones idóneas de poder ver lo que hay en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, que ahí es donde tenemos que hacer, digamos, limpieza, ¿no? Donde tenemos que presentarnos con un corazón limpio delante del Señor, pero antes tenemos que limpiar aquellas cosas que nos ensucian el corazón, ¿no? Es ahí donde deberíamos ser lo suficientemente, creo yo, sinceros, valientes y capaces de darnos cuenta también qué es lo que nos motiva a mentir, porque la mentira desde niños casi que nos sale sola, ¿no? Pero cuando ya somos adultos tenemos capacidad de pensar y de decir, vamos a ver, ¿por qué mentimos? Y vimos en las predicaciones pasadas que la Biblia también nos da motivos por los cuales mentimos. El primero es porque tenemos celo, amargura y odio en nuestro corazón. El segundo motivo lo vimos que es por avaricia. Y el tercero es por control. Casi todas las formas de mentira al final se resumen en la motivación en esas 3 características, ¿no? Así que reconocer lo que nos motiva es el primer paso para el arrepentimiento y el cambio, ¿no? Pero también tenemos que pronunciar palabras atentas, ¿no? Estas son necesarias también para edificar. Y para ser buenos constructores, pues necesitamos saber escuchar qué necesitan otras personas, por ejemplo, ¿no? Por eso debemos poner atención cuando escuchamos, pues no interrumpir. Y una de las cosas que a veces solemos hacer con frecuencia es hablar de nosotros mismos, ¿no? Cuando derivamos la conversación a nosotros mismos y dejamos de escuchar al otro, la Biblia le pone una palabra a eso que está ocurriendo ahí, y es jactancia, ¿no? La Biblia nos enseña de quien habla mucho de sí mismo está escondiendo también un corazón orgulloso, que quiere decirle a los demás, aquí estoy yo, qué bueno que soy. Este soy yo, esa es la imagen que quiero proyectar. Y eso es jactancia, ¿no? Nuestra sinceridad y nuestra atención no van a servir de nada si no es motivado, ¿por qué? Por un corazón lleno de amor, por otro. Esa es una de las 2 bases, ¿no?, que necesitamos para nuestro lenguaje. Así que ya tenemos un poco el resumen de la última predicación y hoy la vamos a complementar, ¿no? Hoy vamos a ver la otra de las 2 bases y 2 de las columnas, ¿no? 2 de las maneras en las que nuestro lenguaje puede ser edificante. Y bueno, tengo un texto que conocemos bien, Efesios 4, 29 al 32, que me parece que Pablo está condensando todas estas ideas, ¿no? Dice Efesios 4, del 29 al 32, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdona a vosotros en Cristo. Así que una de las de las columnas con las que podemos seguir hablando palabras buenas son con palabras dulces, aparte de aquellas que son sinceras y atentas, ¿no? Y las palabras corrompidas que hemos leído en el versículo 29 de Efesios hacen un contraste con las palabras dulces, ¿no? ¿Vale? Corruptas y dulces. Y hay muchos proverbios, ¿no?, que nos hablan acerca de lo bueno que son hablar palabras buenas, edificantes y dulces, ¿no? Dice Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Cuando nuestro lenguaje es apropiado y edificante, pues eso se traduce en ¿qué? Hay algo bueno, ¿no? Satisfacción, hay gozo, hay alegría. Y las palabras dulces no solo traen gozo y alegría a quien las escucha, sino que también consuelan a quien está triste, abatido o cargado. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Otro proverbio, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Las palabras dulces, tal y como se describen en Proverbios, hacen un contraste con aquellas que son amargas, ásperas, quejosas, airadas, rencillosas y contenciosas. Las rencillas y las contenciones, ¿sabéis lo que son? Pues las peleas, las peleillas. ¿Y alguna vez habéis peleado, los más jovencitos? Por algo, algún roce siempre hay, ¿no? ¿No habéis peleado nunca? ¡Qué bien! Si hubiera conocido Santiago, hubiera puesto allí en su escrito, menos mal que aquí estos niños de Torredonjimeno no se pelearon nunca. En fin, cuando pronunciamos o estamos cerca de personas que pronuncian palabras así, ¿quién quiere estar al lado de ellos? Nadie, ¿no? Quien pronuncia palabras de este tipo es aquel que cuando habla, en lugar de unir a personas, pues las separa, ¿no? En lugar de promover amor, terminan por generar sentimientos de desprecio con otros, ¿no? O entre otros. En lugar de crear un buen ambiente proporcionando gozo, lo que se siembra es discordia. O en lugar de proporcionar paz, son personas que siempre tienen motivos para discutir. Yo he conocido personas que son así, ¿no? Dice Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Pues haciendo una presa allí que ¡fum! Y eso no hay quien lo pare, ¿verdad? Cuando uno está en una cascada y quiere decir voy a parar la cascada, es imposible. Esa es la imagen que nos quiere dejar Salomón con esta idea, ¿no? El que comienza la pelea, eso es como abrir una presa. Tú pones las manos y es imposible pararlo. Proverbios 17:17, el que ama la disputa, ama la transgresión. Hay personas que, nos dice Proverbios, que aman el discutir. Yo no lo entiendo, pero hay personas que aman discutir. Yo creo que no soy así. Pablo le tuvo que advertir a Timoteo en todo el capítulo 4 de su primera carta que en los últimos tiempos van a venir personas que son así. Van a crear confusión, van a prohibir cosas, y dice en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, que estos son aquellos que están envanecidos, ¿no? Que se van a enredar nada más que en discusiones que no llevan a nada bueno. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecida esta persona, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, o de las cuales pues nacen al final un montón de cosas que no son nada buenas. Pleitos, envidias, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, etcétera, etcétera.
¿qué se esconde detrás de un corazón que es así? Pues también la Biblia nos da respuesta, ¿no? Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Como la mujer concibe y da a luz un hijo, la soberbia concibe contienda. ¿Qué hemos dicho que es contienda? Lo mismo que pelea. Vale, para ver si la habéis pillado a la primera, si no, ya a la segunda y estáis atentos. Otro proverbio, Proverbio 28:25. El altivo de ánimo suscita contienda. ¿Qué se esconde detrás de aquellos que buscan contienda? Soberbia y altivez. En una palabra condensada, un corazón orgulloso. Orgullo. Al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Y creo que necesitamos ser sensibles al orgullo que todos escondemos dentro. Digo todos para que el que no esté sordo lo escuche bien y diga: ¿orgullo yo? Sí, orgullo tú. Todos. Porque todos escondemos orgullo en lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Y necesitamos que cada vez sea más pequeñito, ¿no? Y dominado por un fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, que es control y dominio de ese orgullo, ¿no? Así que, teniendo en cuenta lo que Jesús dijo, lo vamos a ver más adelante, de la abundancia del corazón habla la boca. Si queremos hablar palabras dulces, nuestro corazón debe rebosar dulzura. De lo que estemos llenos, vamos a vaciarnos al final a los demás, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo, por ejemplo, Internet y redes sociales y gente que se expresa libremente allí, y hay gente que está resentida, ¿no? Y a lo mejor piden cosas buenas, que hacer justicia, pero escucharlo, cuando tú escuchas a esas personas, al final tú te estás llenando de un lenguaje de indignación, estás impregnándote del odio que ellos transmiten, de que tienen rencor a personas, ¿no? De que quieren vengarse, y al final tú estás escuchando y te estás llenando nada más que de cosas que no traen nada bueno, ¿verdad? Escucharlos pues es insensato y llenan nuestra mente y nuestro corazón de cosas que tarde o temprano pues pueden salir. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. De lo que te llenes, tarde o temprano puede salir de tu boca en esas mismas cosas. Si no somos capaces de deshacernos de lo malo que se instala en nuestros corazones, pues no vamos a poder llenarnos de aquello que puede hacernos cambiar. Nuestros corazones se parecen a vasos, ¿no? Si lo llenamos hasta arriba de cosas negativas, ¿no? Es como que no cogen las positivas, ¿no? Hay que vaciar las negativas para que las positivas las podamos introducir dentro. Con las relaciones interpersonales pasa algo semejante. Por ejemplo, el daño que nos hacen o el daño que nosotros hacemos provocan en otras personas o en nosotros mismos una serie de pensamientos. Empezamos a rumiar y normalmente nos vienen cosas buenas, ¿no? A veces no sabemos manejar eso correctamente, ¿no? Por eso creo que lo malo debe ser reparado antes de que eche raíces en nuestro corazón y se expresen con maldades por nuestra boca, ¿no? Y luego nuestro lenguaje pues sea destructivo y dañino. Y eso me da pie a hablar de la siguiente de las columnas, ¿no? Una forma de lenguaje que edifica son con palabras que son perdonadoras. Pablo le da ese consejo a los efesios también en ese versículo último que hemos leído, en Efesios 4:32. Y creo que tenemos que aceptar también otra realidad, ¿no? Lo mismo que todos llevamos en nuestro corazoncito algo de orgullo, todos sin excepción en algún momento vamos a ofender a alguien. Todos en algún momento seguramente hemos sido ofendidos por otros. Así que si eso tarde o temprano va a ocurrir sí o sí, y ya ha ocurrido más veces, ¿qué vamos a hacer, no? Creo que hay consejos para intervenir con nuestras palabras y no dejar que esas heridas y el dolor pues se enquisten en nuestro corazón con el tiempo, ¿no? Y produzcan cosas negativas. Todos conocemos casos de personas que las ve a lo mejor encasilladas en una posición y un razonamiento que durante años y años y años, pues nada más que resentimiento, amargura, odio,
y a lo mejor las ves de año en año y sigue exactamente lo mismo ahí, ¿no? Da un poco de pena eso, ¿no? Que cuando hablo de unas personas de determinada situación las vas viendo cada muchos años y siguen exactamente en el mismo punto. También puede ser que seamos nosotros esas mismas personas, ¿no? Si el rencor y la amargura nos hace hablar de una manera destructiva, debemos saber que lo único eficaz para derribar la amargura y el rencor, ¿qué es? El perdón, palabras perdonadoras. Y aunque hablar del perdón es muy amplio, no vamos aquí a hablar del perdón, ¿qué consejos podemos aplicar de la palabra de Dios para ayudarnos a hablar de una manera constructiva y edificante cuando somos nosotros los ofensores? Y la misma pregunta cuando nosotros hemos sido los que nos han ofendido, ¿no? Y desde el punto de vista de que hemos sido nosotros los ofensores, pues debemos de buscar el perdón y tomar nota de algunos consejos, ¿no? Pero también hay consejos para cuando nosotros somos los que tenemos que otorgar el perdón. Así que tenemos esas dos vías que vamos a ver ahora, ¿no? El primer consejo, una cosa muy sencilla, pues cuando nosotros tenemos que perdonar es ser concreto, ¿no? Eso de pedir perdón, pues perdóname si te he hecho algo. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Parece una petición de perdón, pero no está expresando ni reconoce lo que de verdad provocó la ofensa. ¿Y cómo se sabe lo que ha provocado la ofensa? Hay dos palabras, la comunicación tiene que fluir, ¿no? Así que creo que el ofensor se esconde detrás de estas palabras y dice, bueno, con este significado que es amplio y ambiguo, pues no voy a expresar y reconocer de forma concreta la ofensa que he hecho. Y el ofendido pues necesita escuchar algo más concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que escucha estas palabras, pues yo qué sé, las puede incluso malinterpretar o encasillarse en una posición. Y creo que tenemos que ser concretos. Y otra de las cosas que nos ayuda a ser concretos es evitar expresiones ambiguas, como decía, o frases que tienen un pero entre medias, ¿no? Por ejemplo, dice uno, siento haberte dicho lo que te dije, pero es que tú me has provocado, tú me has llevado a eso. Un pero en mitad del perdón, eso no deja de ser una excusa para no admitir de forma completa nuestra falta, ¿no? Que es ahí donde tenemos que apuntar. Bueno, un segundo consejo, así de manera rápida, es ser humilde. Nos podría pasar que al acercarnos a otra persona a pedirle perdón, nos pase como aquel, ¿recordáis la historia que contó Jesús de la viga y la paja, ¿no? Nos puede pasar que veamos a alguien con una viga muy grande que venga a nosotros a decirnos, es que mira que, y ahora resulta que el otro es peor en aquello que nos viene a intentar corregir. Entonces, tenemos un problema, ¿no? No estamos en condiciones, si somos nosotros, de corregir a otra persona en algo que nosotros antes debíamos de haber sido corregidos. ¿Dónde vamos nosotros con esa viga si no vemos? Es la imagen que Jesús dice, a ver, despertad, esta es la imagen que quiero transmitir, ¿no? Así que necesitamos un autoanálisis sincero y un ponernos a prueba, pero no, a prueba no, ponernos a cuenta con el Señor primero, ¿vale? Y eso nos ayuda cuando hablamos con otros hermanos, ¿no? Pues hacerlo de una posición de humildad. Tercer consejo, tenemos que ser consecuentes con las consecuencias de nuestros actos. Un buen ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo regresó arrepentido y él sabía que no podía regresar, aunque sea arrepentido, a la misma posición de la cual había salido de su casa, ¿no? La posición de hijo. Por eso le dice a su padre en Lucas 15:19, dice, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Él asume que hay unas consecuencias de sus actos, ¿no? Y ese es uno de los consejos que podemos apropiarnos. Nuestras palabras de disculpa y perdón pues deben incluir un reconocimiento real del daño que hemos causado. Y ese reconocimiento es, al final, una expresión de humildad. Y eso ayuda siempre a restaurar las relaciones.
Debemos de aceptar las consecuencias de nuestros actos y hacer un intento incluso por restituir el daño, siempre que sea posible. Y eso de un intento de restituir el daño, me acuerdo de Zaqueo, cuando le dice a Jesús, y fíjate si yo ya he aplicado este perdón, que si incluso a alguien lo he engañado, yo le voy a devolver 4 veces más lo que le había engañado, ¿no? Hay una intención por restituir, ¿no?, lo que le había quitado a otro. Muy bien, un último consejo. Escoger el momento y las palabras apropiadas. Vuelvo otra vez al hijo pródigo. Debemos de ser sabios para saber cuándo debemos de tratar ciertos asuntos, y creo que el hijo pródigo también nos da un ejemplo. Lucas 15, 18. Él, cuando está lejos, dice: me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué consejo práctico nos está dando el hijo pródigo? Pues está planeando cuándo se lo va a decir a su padre, está pensando las palabras que va a decir. Dice: tengo que ser claro, objetivo y directo. Y pienso que en un versículo nos enseña todas esas clases de consejos, ¿no? Así que el cuarto consejo, si somos nosotros los que hemos ofendido, pues hablar las palabras que son apropiadas, ¿no? Y si somos la parte, en este caso, que debe de otorgar el perdón, pues también hay otra clase de consejo. Primer consejo: recordar cómo Dios nos perdonó. Efesios 4:32 lo hemos leído, ¿no? Yo creo que esto es muy clave, ¿no? Es importantísimo para poder perdonar. Recordar cómo Dios me ha perdonado a mí todo aquello en lo que yo he ofendido a Dios. Y eso lo conozco yo muy bien. Lo que yo he ofendido a Dios, yo lo conozco muy bien. Yo quizás tenga estas cosas que el Señor me tenga que perdonar, ¿no? Por poner aquí una cantidad. Y ahora tengo que perdonar al hermano esto. Entonces digo, si el Señor me ha perdonado esto y tengo que perdonar esto, por una regla de 3, debería yo de otorgar ese perdón a ese hermano, porque el Señor a mí me ha perdonado muchísimo más, ¿no? Y Dios nos coloca en esa posición en la que el perdón no es una opción, no es una acción, es algo que tenemos que ejercer. Y ya que nosotros nos hemos beneficiado de su perdón, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás, no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y recordar cómo hemos sido perdonados, ¿no? Segundo consejo. Lo mismo que en el anterior, ¿no? Siendo sincero y claro, ¿no? Creo que ayuda más un decir en voz alta, pues te perdono por esto que me has hecho, ¿no? A lo mejor la otra persona, seguramente lo habéis visto en esta situación, yo creo que nos ha pasado a todos. Déjalo, no siga, no tiene importancia. Creo que no, esas frases hechas no... Yo pienso que no ayudan, ¿no? No ayudan a un reconocimiento del perdón, de decirlo en voz alta. Creo que el perdón es liberador, ¿no? Y cuando uno expresa en voz alta la ofensa y la otra persona lo escucha, creo que eso es liberador. Y si lo cortamos, pues no estamos dando paso a esa liberación, ¿no? Tercer consejo: busca la verdad detrás de las palabras o acciones que te han ofendido. Me explico. A veces nos quedamos únicamente con el daño que nos han hecho, por lo que nos han dicho, pero no nos preguntamos muchas veces qué parte de verdad hay detrás de las palabras que nos han ofendido. A veces nos ofenden la forma, o a veces hay una persona que nos llama lo que sea y lo está expresando como así, y nosotros lo estamos viendo así. ¿Qué quiero decir con este consejo? Esto que tú estás viendo más pequeño es lo que tú debes de verdad reflexionar, porque a lo mejor hay algo que arreglar ahí, ¿no? Y creo que es de sabio y humilde examinarnos delante del Señor y decirle: yo debería reconsiderar lo que me ha dicho, que me ha hecho daño, porque me está diciendo una parte de verdad. Si hay una parte de verdad, en el fondo tengo que corregirme a mí mismo, pedirle perdón al Señor y pedirle ayuda para ser diferente, ¿no? Yo eso no lo he hecho casi nunca.
Pero cuando lo he hecho, pues el Señor me ha mostrado cosas que había en mi corazón que yo me he quedado sorprendido, ¿no? Y que necesitan ser cambiados. Y es bueno, ¿no? Es un buen consejo. Y el último paso después del perdón, después de un perdón, ¿qué viene? La restitución, ¿no? Por llamarlo una palabra. La restitución de la relación, y el Señor nos pone a cada uno pues esa responsabilidad, ¿no? Tanto el arrepentimiento como el perdón genuino, como la restitución, nos dice la palabra que todos son un regalo de Dios. Pero nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Doble. En cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Romanos 12, 18. Y también tenemos que pedir por discernimiento y sabiduría para escoger esas palabras apropiadas y saber lo que hacer en el momento oportuno. Y creo que las palabras perdonadoras también contrastan con otro tipo de palabras, ¿no? Que son pronunciadas con malicia y que tienen intención de calumniar, de chismear y de murmurar. Dice la RAE que el chisme es una noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra otras o se murmura de alguna. Y esa palabra chisme viene de una palabra griega que se dice sichisma o algo así, que no la sé pronunciar, y esa palabra viene a significar algo así como separación. Parece que no tiene una cosa que ver con la otra, pero sí que tiene que ver, ¿no? Y justamente eso es lo que logra el pecado en nosotros, del chisme en este caso, de separarnos de Dios y de las personas, del plan de Dios, como todo pecado, ¿no? Es una condición de la que necesitamos pues arrepentirnos y luchar diariamente con eso. Cuando practicamos el chisme, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos poniendo a nosotros, cuando estamos hablando mal de alguien, ¿qué estamos haciendo? Chicos, si yo me pongo a hablar de otra persona, pues yo sin decir nada me estoy poniendo así como si yo no practicara lo que estoy criticando de otro. Estoy dejando al otro más chiquitito y a mí más grande. Entonces estamos separándonos, ¿no?, de uno de otro. Eso es lo que estamos haciendo, engrandeciéndonos a nosotros mismos y empequeñeciendo a los demás. Es decir, creando una separación imaginaria. Y evidentemente eso puede traer algo bueno. ¿El chisme trae cosas buenas? No, ¿verdad? Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Y tenemos que decir que el chisme siempre es atractivo de escuchar, pero es como el veneno, ¿no? Siempre siembra veneno en la relación con otras personas. Por lo tanto, creo yo que debemos ser conscientes primero nosotros de cuándo somos los chismosos. Esa es mi responsabilidad. Y en segundo lugar, pues cortar el chisme, alejarnos de aquellos que vienen con chismes, ¿no? El chismoso es ese tipo de personas que disfruta de revelar los secretos de los demás, dando malas interpretaciones a las intenciones de otros. Ahí está el quid de la cuestión, creo yo, ¿no? Y creo que todos sabemos de lo que hablo. A veces, al practicarlo, uno se queda con un sabor amargo, ¿no? Porque nos ponemos en una posición que como que diéramos un veredicto, ¿no? Y empezamos luego pensándolo, y es verdad, me he metido en las motivaciones personales de otra persona. A lo mejor tú lo ves muy claro, pero ¿tú qué sabes si no has hablado con la persona para ver sus motivaciones, ¿no? Nuestro corazón es orgulloso. Hemos dicho que sí, ¿no? Pues nuestro corazón pecaminoso es así. Tiene un puntito de disfrute por ser conocedores y portavoces, que lo sabía yo y lo he contado yo primero, de saber algo de alguien que los demás no saben. Y además le ponemos una firmita, ¿no? Y es que lo hizo por esto. Como diciendo, yo sabía hasta las intenciones. Creo que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Digo yo,
Lo hablo en primera persona, ¿vale? Pero las consecuencias de los chismes siempre son, pues nada bueno, ¿no? Devastadoras. Si el chisme no dice la palabra que separa a las personas, pues eso es lo que hace ese pecado, ¿no? Alejarnos de otras personas. ¿Qué hay detrás de un corazón chismoso? En este caso, detrás de lo que hay de un corazón mentiroso, un corazón jactancioso, un corazón rencoroso, la Biblia ha sido muy concreta, nos ha dado pecados muy concretos de las motivaciones que se esconden detrás del corazón, ¿no? Pero en este caso, detrás de un corazón chismoso, he encontrado tantas que es imposible. Voy a intentar resumir algunas de ellas para no ocupar mucho tiempo. Amargura, resentimiento, falta de perdón, ingratitud, descontento, envidia. ¿Os acordáis de la parábola de los siervos de la viña, Mateo 20? Si no la recordáis, a volver a leerla. Y me gustaba, en cuanto a la envidia, unas palabras de Shakespeare. Mamma mía. William Shakespeare. Creo que se pronuncia así, más o menos, ¿no? Bueno, ya sabéis quién es. Fijaos lo que dice William Shakespeare. Dice, quien me roba la bolsa, él habla del dinero, me roba una porquería, porque una insignificancia, nada, fue mía, es de él y había sido esclava de otros 1000. Pero el que me hurta mi buen nombre, el que me roba mi buen nombre, me arrebata una cosa que no le enriquece y que de verdad me deja pobre. Eso es lo que quiere malignamente hacer el chismoso, robar algo que en realidad está envidiando de los demás y le está motivando su propia amargura, pero está descubriendo su corazón, ¿no? ¿Qué es lo que desea su corazón? Ahí es donde la palabra también nos abre ese velo y nos dice, nuestro corazón es envidioso. Otra de las cosas que tenemos que luchar con eso, y no podemos decir, no, la envidia siempre es de aquel, de fulano, de mengano, no. Es nuestro corazón envidioso con el que tenemos que luchar y lidiar. Pero creo que de todos los pecados con los que se pueda esconder y motivar a una persona que practica el chisme, es el mismo pecado que origina todos los demás. Al final es orgullo. Siempre llegamos a la misma causa raíz de todo. Que si lo recordamos bien, nos vamos a Génesis 3 y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Ahí es donde comienza todo. Santiago dice que tenemos la tendencia a colocarnos en la posición de un juez que es capaz de adivinar las intenciones de los demás e incluso de llegar a pensar que Dios está equivocado y que ha sido injusto con nosotros mismos. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Y quién hizo la ley? ¿En quién se está poniendo en la posición de juez? Cuando Santiago escribe estas palabras para hacer pensar a sus lectores que es que cometemos una locura hablando mal de otras personas con intenciones malignas porque estamos ocupando la posición de un juez que nunca se equivoca. Y en todo su libro nos está demostrando Santiago que el pecador y los equivocados somos nosotros mismos, ¿no? Nuestro corazón es engañoso y es pecador, ¿no? Por tendencia natural. Así que, ¿somos acaso nosotros mejores que Dios? Está diciendo Santiago de alguna manera. ¿Somos acaso nosotros mejores que Dios para dictar sentencia en la vida de los demás? Es impensable, ¿verdad? Solo le corresponde a Dios hacer eso. Cuando el pueblo de Israel recibió el informe de los 12 espías, es que hicieron lo mismo. Dice Deuteronomio 1:27, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Qué está haciendo? Está dictando sentencia. Dios me aborrece y por eso ha hecho lo que ha hecho. Así que en última instancia, si seguimos tirando del hilo,
Murmurar nos lleva a la incredulidad. No creer a Dios, a sus promesas y desconfiar de sus palabras y de lo que Él hace. Si lo pensamos, al final es eso. Salmo 106, 24, 25, dice el salmista hablando del pueblo de Israel: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Ya lo está diciendo aquí el salmista. No creyeron, incredulidad. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Así que son muchas las motivaciones escondidas detrás de aquellos que practicamos y practican. Nos metemos todos, bueno, si tú no te quieres meter, yo lo digo desde aquí, practicamos y practican el chisme y que nos conducen de nuevo a revisar lo que hay en nuestros corazones. Porque ya lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Esa es la pregunta del millón. Y eso nos lleva a definir la segunda de las dos bases sobre las cuales se sostienen esas 4 columnas de formas de lenguaje, un lenguaje edificante. Si la primera y fundamental es hablar con amor, la segunda pienso que es hablar la palabra de Dios. Y ambas bases están muy relacionadas, ya que para saber cómo podemos hablar con amor, una de las cosas que necesitamos es conocer el libro mucho mejor que hable del amor. ¿Cuál es el libro que nos habla del amor? La Biblia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si hablas las palabras de la Biblia, va a ser difícil que te equivoques, muy difícil. Siempre vas a hablar de forma acertada y también vas a hablar con amor. Debemos tener en cuenta lo que Jesús nos dijo, ¿no? Mateo 15, 19, del corazón salen los malos pensamientos y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que las palabras no nacen tanto de aquí, de nuestra lengua, sino que nos está diciendo Jesús, las palabras, nuestro lenguaje, nacen de nuestro corazón. Si nuestras palabras nacen de nuestro corazón, a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Quizás tenemos que sacar cosas, ¿no?, que destruyen, ¿no?, en lugar de edificar, y llenarnos de aquellas que de verdad edifican. Por eso estamos tratando con estas 2 predicaciones, ¿no?, y esas 4 columnas. Pero sabemos que esto no es fácil, ¿no? Como decía antes, Jeremías también lo tenía muy claro: nuestro corazón de serie es engañoso, o egoísta, orgulloso, necesita un cambio. Y un cambio que, como un corazón de piedra y un corazón de carne, también nos dice la palabra. Ahí nosotros no podemos cambiar un corazón de piedra en uno de carne, no está en nuestras manos, ¿no? Eso es solo posible cuando alguien viene de fuera y transforma nuestro corazón. De igual manera que un borracho, por ejemplo, que está con la bebida totalmente controlado, ¿no?, de forma natural, pues se le suelta la lengua y empieza a hablar perversidades. Es como que un poder externo a él mismo se ha controlado, lo controla y dice cosas normalmente que no están muy bien filtradas. En este caso necesitamos que el Espíritu Santo haga el mismo trabajo en nosotros, ¿no?, que nos controle lo que decimos. En otras palabras, si necesitamos convertir un corazón de piedra en uno de carne, necesitas nacer de nuevo. Eso es fundamental. Necesitas que el Salvador de verdad te rescate, que le digas al Señor: pues este soy yo, reconozco que hay maldad en mi corazón y quiero que tú me cambies, ¿no?, porque Él es el único que prometió hacerlo. Y necesitas no solo nacer de nuevo, sino un control continuo del Espíritu Santo en tu vida. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñando, exhortando, etcétera, ¿no? Pablo relaciona los resultados de llenarse de la palabra de Dios con los frutos del Espíritu, que son aquellos que edifican a aquellos que nos escuchan, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. Y uno no se tendría que preocupar tanto en voy a hablar y voy a edificar, ¿cómo hago hablar para edificar? Sino creo yo que es más útil el conocer, el pensar, el admitir con sinceridad qué llena mi corazón.
porque eso es lo que Jesús nos dice. De lo que esté lleno mi corazón, al final, ¡pum!, lo voy a transmitir con mi boca. ¿Qué hay en mi corazón? Quiero llenarlo con tu palabra. Si lo llenas con tu palabra, pues no te tienes que preocupar tanto en cómo hablo yo para edificar, ¿no? Eso sale solo, ¿no? Ese imperativo de Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, es similar al consejo de Colosenses 3:16, ¿no? Y nos habla de la manera en la que nuestro lenguaje puede ser edificante. Y si la palabra de Dios, como decía, abunda en nuestro corazón y llena nuestros pensamientos, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer solito su trabajo, su parte, que es la de edificar a los demás con aquello que hablamos. Creo que con esto se condensan muy bien las dos predicaciones, ¿no?, que hemos estado hablando de un lenguaje que edifica. Y quiero terminar con una última consideración práctica de reflexión personal. Te pregunto, ¿cuándo eres más cuidadoso al hablar? Hay muchas situaciones y tú dices, yo de verdad pues me tengo mucho cuidado cuando estoy delante de quién. Una respuesta sincera también nos puede ayudar mucho, porque a veces somos muy cuidadosos al hablar si estamos delante de alguien que nosotros consideramos importante, alguien a quien admiramos, a quien respetamos, ¿no? Salomón creo que dio en el clavo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1:7. Temer a Dios es condición imprescindible para también hablar de forma edificante y constructiva. Temer a Dios en este sentido es respetar el nombre de Dios porque sabemos que Él está presente, que Él está a nuestro lado, que nos está escuchando, ¿no? Él es digno de respeto. ¿Por qué mis palabras van a ser ofensivas para Dios si Él está presente? Es recordar que Él está ahí, ¿no? Así que el primer consejo práctico para hablar de forma constructiva y edificante es temer a Dios recordando que Él nos escucha y de que Él es digno de respeto. Y en segundo lugar, pues si Dios es digno de respeto, ¿qué es lo que Él ama? Pero también ¿qué es lo que Él aborrece? Y hay un proverbio que es muy claro, ¿no? Proverbios 6, 16, 19 nos habla de las cosas concretas que Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, altivez, lo hemos estado hablando otra vez, orgullo. La lengua mentirosa, venimos insistiendo en eso, ¿no? Manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentira. Se vuelve a repetir aquí la mentira. Tiene que ser importante para Dios el hablar la verdad y el desechar la mentira. Y por último lugar, el que siembra discordia entre hermanos. Y en estos dos mensajes hemos visto lo que Dios detesta, que está muy bien resumido aquí también, ¿no? El orgullo, la altivez, la mentira, la injusticia y el egoísmo. Así que hablar de forma edificante requiere muchos consejos y mucha atención. Quiero terminar con 2 versículos del apóstol Pablo, también a los Efesios, del capítulo 4 que hemos estado también viendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos es vaciarse de aquello que contamina nuestro corazón, renovaos es pedirle al Señor que cambie nuestro corazón, vestíos es practicar y desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pues tenemos muchos retos pendientes para que el Señor nos ayude para hablar de una manera edificante. Así que el Señor nos ayude. Amén. Amén.